Espero que el Señor esté también, ¿cierto? Qué bueno verles ya este día domingo. Ha sido una semana interesante esta, con harto que hacer, pero agradecido del Señor también por estudiar. Me gusta estudiar y me gusta repasar y volver a repasar lo que ya había aprendido. Generalmente se olvida, entonces para que no se me olvide trato de repasarlo y así avanzar. Ya, a lo que venimos. En la semana, queridos, hemos estado hablando los días domingos sobre lo que es la administración bíblica del dinero. Creo que una de las cosas que generalmente el creyente le es difícil entender, y no solamente al creyente, en realidad a todo el mundo le cuesta entender un poco las finanzas, ¿cierto? ¿Qué es lo mejor? Y una cosa es lo que cree el mundo y otra cosa es cómo Dios ve el dinero. Y obviamente hasta ahora hemos visto básicamente que el corazón del hombre, básicamente, frente al dinero, nos permite entender algo importante de nosotros. Básicamente, hablamos que el dinero muestra la condición espiritual de la persona que lo posee. De alguna forma, el dinero es un reflejo de lo que eres. Lo que tú haces con tu dinero, eso es realmente lo que eres. Y eso es algo que vimos la primera vez, o la primera predicación acerca de eso. ¿Ya? Eso vimos que el corazón, el uso que le damos al dinero refleja el estado de nuestros corazones. En otras palabras, donde esté vuestro tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Se acuerdan? Lo vimos. La semana pasada, obviamente, también hablamos otro aspecto del dinero y hablamos, obviamente, que el Señor es dueño de todo. Hablamos del cielo y de la tierra. Todo le pertenece a Él. Por lo tanto, nosotros solamente somos mayordomos de ese dinero, que aunque parece tuyo, no es tuyo. Esa es la realidad. Nos gusta pensar o pretender que ese dinero que llega a tus manos es solo tuyo, ¿cierto? O solo mío. Como los niños pequeños con sus juguetes, mío. ¿Ya? Bueno, así mismo. Los hombres adultos decimos de alguna manera, Señor, mío, no lo toques. Y eso es una falsedad en realidad, porque sabemos que el Señor es dueño de todo. De manera que un creyente, si no entiende esas dos cosas que son principales y son básicas, va a tener serios problemas. ¿Cuál va a ser su mayor problema? Bueno, Pablo le dijo a Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, tuvieron serios problemas. Entonces, el problema no es el dinero, y vimos eso la primera vez. El problema no es el dinero es neutral. El problema es qué haces con el dinero y a dónde pones tu corazón. Ese es el real problema de la humanidad. Así que en base a eso, obviamente, hoy nos toca hablar sobre lo que tenemos ahí, principios fundamentales de la administración bíblica. ¿Cuáles son esos principios? ¿Cómo o qué debo hacer con el dinero? ¿Qué puedo hacer? ¿O cómo lo obtengo? Entonces son cosas que son importantes porque obviamente marcan lo que vemos o lo que vamos a estar viendo en las Escrituras. Ahora, en la actualidad, queridos, se han producido muchos libros acerca del dinero. Muchos. Creo que el tema que más se habla es el dinero. Y hablando obviamente del tema de la teología, hay dos líneas, podríamos llamarle, de pensamiento hablando del dinero. Una de ellas es, obviamente, donde el dinero es exaltado a tal punto que cualquier predicación que se hable del púlpito llega al dinero. ¿Cómo? No tengo, a veces yo me pregunto, ¿y cómo llega ahí? No tengo idea. Pero toda predicación que algunos pseudo pastores predican llega al dinero. Y se le ha llamado a ese tipo de teología la teología de la prosperidad. A veces hay algunos... ¿se acuerdan? Hace un tiempo atrás se hizo un documental o en realidad se mostró en la televisión sobre la iglesia de los pares de sufrir, ¿se acuerdan? Hace muchos años. Yo les diría pares de pedir, porque en realidad pedían, todo era consumismo. El santo grial, la rosa de Sarón, no tengo idea, y vendían rosas, y eran rosas de repente del vecino.
y la vendían como si fueran rosas de Jerusalén y hacían un negocio. Como dice Pablo, habrán muchos que harán mercadería de vosotros, y ellos son un reflejo exacto de ese tipo de teología. Y el dinero es el fin. Es uno de los libros y de los libros que más se han hecho en la actualidad. La otra línea es la línea más bíblica, digamos, de alguna medida, donde hermanos con buen deseo de corazón han puesto sobre el tema de las finanzas. Y es interesante notar porque obviamente estos hermanos, tomando textos de la Biblia, llevan al creyente a pensar de que debe vivir de una forma austera. En realidad debe ser muy parecida al Señor, que no tenga... y citan que el Señor no tuvo donde recostar su cabeza, ¿se acuerdan? Se cita una de las citas más utilizadas por ellos. Y obviamente no estoy en contra de que uno deba seguir las pasadas del Señor, pero siempre creo que hay que contextualizar los versículos. Ahora, obviamente, esos hermanos creyentes abogan por una semi-pobreza del creyente de tipo de orden casi monástico. ¿Qué significa? Bueno, siglo II, más o menos diría casi siglo III, un gran grupo, o se levantó un grupo de personas que, apartadas de todas las cosas de este mundo, muchos de ellos tenían posesiones, decían, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir esta vida, y se iban a lugares lejanos, donde casi no había nadie, ni perro, ni gato, no, nada, y ahí estaban y hacían su servicio al Señor. Creo que el deseo fue bueno, pero el Señor nos dice que estamos en el mundo, no somos del mundo, hay que ganar al mundo, no alejarnos de él. Y ese es un serio problema con este tipo de ideología, porque no se enfoca en realidad en el problema, hasta el punto que algunas personas hacían tipos de votos que no era necesario, pensando que así iban a destruir su pecado. Querido, en realidad eso nunca ha sido así. Hacían votos de castidad, diferentes tipos de votos para omitir los apetitos carnales. En realidad no sirve para nada. Y sí ayudó en ese tiempo a los creyentes, donde empezó obviamente con Constantino. Se vio que el creyente empezaron a ver este tipo de posiciones de orden eclesiástico. El obispo era como, el obispo. Y empezó a haber un desorden que produjo el monasterio, que los creyentes empezaron a adquirir una disciplina excesiva. Yo diría que no necesariamente bíblica, pero una disciplina. Eso es bueno. Creo que siempre la disciplina del creyente es bueno. Y eso pasó en ese tiempo. Y obviamente estos hermanos plantean algo parecido, o sea, no tan estricto, pero sí una semi-pobreza, que el creyente debe vivir en una semi-pobreza, dejándolo todo y ese tipo de cosas. Y el argumento que generalmente se utiliza es que después de todo el Señor Jesucristo era pobre, ¿cierto? Pero dicen, era pobre, no tenía dónde recostar su cabeza. Ese es el argumento generalmente utilizado por este tipo de hermanos. Obviamente, y que por eso el creyente debería vivir, tomar esa misma actitud, esa misma posición, así como el Señor la tuvo. La pregunta es, en realidad, ¿era el Señor Jesucristo pobre? Es una buena pregunta. Porque si no entendemos el estado socioeconómico de la época, vamos a llegar a conclusiones equivocadas. Por eso fíjate que en Mateo capítulo 13, verso 55, que fue el texto que leyeron, dice ahí, si tienes tu Biblia ahí, vamos a analizar un poco ese tipo de posición que dice que el Señor Jesucristo era pobre. Mateo capítulo 13, verso 55. Y es algo que nos ayuda a entender básicamente el estatus social del Señor. Dice ahí, ¿no es este el hijo del carpintero? Hablando del Señor, ¿se acuerdan? O sea, ¿cómo hace él? ¿Cómo sabe letra? ¿Cómo hace señales? Nadie le ha enseñado. La pregunta es, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están también sus hermanas con nosotros? O sea, ahí nos dice algo al principio. Nos dice que su padre, José, o su padrastro, como quieran llamarle, digamos el padre para que no nos confundamos más rápido, pero su padre, José, tenía una profesión.
qué profesión tenía. O, si digamos la profesión de la época, era un carpintero. Ahora, en los tiempos bíblicos, queridos, generalmente, cualquiera que sea, era dado o se le daba un oficio al hijo por heredad. Eso significaba que el padre lo que hacía si tenía un primogénito y era hijo, el padre desde muy temprano lo metía en podríamos decirlo, en el ejercicio del trabajo. No era que el cabro chico jugaba hasta los 12 años, ¿cómo? No. A los 13 años ellos ya pasaron a ser legalmente adultos. No había lo que conocemos ahora como adolescencia. Ese término fue casi del siglo XVIII, por ahí más o menos, donde empezó a meterse un poco en la psicología y todo este tipo de cosas. Pero antes no existía eso, antes era niño a adulto, se acabó. Ese era el proceso. De manera que el judío en la época lo que hacía el padre era, obviamente, inculcarle a su hijo su labor. Y le enseñaba desde muy temprana edad, obviamente desde el momento en que podía ayudar, empezaba cuidando las ovejas. ¿Se acuerdan? Que era una de las cosas que hacía generalmente el menor de la casa. Si el niño era primogénito, iba a tocarle cuidar las ovejas, un pastor. Y entre más iba avanzando, su responsabilidad iba agrandando o iba subiendo hasta tal punto en que su padre le enseñaba su oficio. Así era en los tiempos bíblicos, donde obviamente cada persona o cada padre le enseñaba, le inculcaba a su hijo el trabajo. Y es por eso obviamente que se dice ahí que José era carpintero, era su profesión, era su oficio. Y por eso es que encontramos que en las escrituras ese texto de que Jesucristo era hijo del carpintero. Ahora bien, en los tiempos bíblicos existían también tres clases sociales. Estaba en primer lugar la clase social alta, de los ricos. Sí existía esa clase social alta en el tiempo del Señor. Obviamente, que por lo general estaban dentro de ese grupo el sumo sacerdote, estaba también lo que eran los recaudadores de impuestos, terratenientes, jefes de romanos, ricos de la alta alcurnia. Había ricos. Ese era generalmente el grupo de los ricos. También existía el grupo de los pobres. Y los pobres no son los típicos pobres que encontramos en la actualidad, que se dicen pobres, pero tienen más casa que uno. ¿Es verdad? No, estos sí eran pobres. Y cuando eran pobres, era o porque tenían, generalmente, fíjense que encontramos a pobres que o eran ciegos, o eran mancos, o no podían valerse por sí mismos. Esos eran los pobres. Gente que en realidad literalmente necesitaba de que alguien le diera para vivir. Eso es un pobre. ¿Se acuerdan que en Hechos estaba Pedro y Juan pasando por el pórtico y ven a un hombre? ¿Se acuerdan? Que dice el texto que todos los días lo ponían ahí. Ni siquiera él se ponía ahí, lo ponían ahí para pedir dinero. Y el apóstol Pedro lo mira fijamente y dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo levántate y anda. Bueno, ese hombre era pobre, literal. O sea, él, si no recibía algo de alguien externo a él, no tenía para comer. Ese era un pobre. Esa era la clase social de los pobres. La clase social media, básicamente, que sería la segunda clase social, era la clase social básicamente donde estaban los artesanos, algunos recaudadores también de impuestos, maestros de la ley, sacerdotes y comerciantes. Dentro de ellos también estaban los artesanos. Esa era la clase media. Y yo dice: ¿ya dónde está el Señor Jesucristo dentro de esa clase? Bueno, voy a ayudarte un poco con eso. Y obviamente en ese segmento encontramos, como dije, a los agricultores, obreros, alfareros, conductores, etc. Ahora, la palabra que encontramos en Mateo 13:55, que dice carpintero, ¿ya?, bien puede traducirse como constructor. De hecho, también se ocupa para la albañilería en los tiempos bíblicos. ¿No sabe lo que es un albañil? Pues no tengo que explicar. La misma palabra que se ocupa para albañil es la misma palabra que se ocupa para carpintero. Y es exactamente, tiene que ver un constructor de madera. Construía cosas con madera. Un constructor.
no solamente se limitaba a cosas pequeñas, sino que también tenía la capacidad de hacer cosas grandes con madera. Ese era el oficio de José. Uno piensa y dice, mira, José no hacía figuritas. Uno piensa que carpintero es el carpintero que hace figuritas, ¿cierto? No, un carpintero en realidad puede construir hasta una casa sin ningún problema, con madera. Entiende de eso, sabe de eso. Este era José. Ahora es interesante porque si bien la profesión de José fue carpintero, también lo más seguro que haya sido del Señor Jesucristo. Era su profesión o su oficio, aprendido por su padre. Ahora bien, si pensamos en el texto de Mateo 13:55, también obviamente nombra a los hermanos. ¿Cuántos eran los hermanos? Fíjate. No es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María, ahí tenemos por hermano mamá uno, María. ¿No son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Tenemos cuántos hermanos tenía ahí? ¿Hombres? 4. Con el Señor Jesucristo, ¿son cuántos? 5. ¿Cuántas hermanas tenía? Dice, ¿no están también sus hermanas? Plural. Por lo menos tenía 2. Suma, ¿cuánto van? 7, más María, más él. Querido, si José hubiese sido de la clase pobre, ¿cómo alimenta a los 9? José no era pobre. José era de la clase social media. El Señor le permitía trabajar y con eso poder proveer a su familia, y obviamente el Señor Jesucristo como primogénito ayudaba en la obra. Uno dice, es verdad, pues son 9, ¿cómo nacía? Bueno, trabajaba, como todo. Y eso es muy normal. Ahora, como dije, de manera que José tuvo por lo menos 7 hijos, más o menos, o 9, en total serán 9 como familia, por lo que pareciera ser que José tendría el dinero suficiente para mantener a los 7 hijos más ellos 2, él y su esposa. De hecho, los historiadores han mencionado que en los tiempos del Señor, los carpinteros estaban prosperando en ese tiempo debido a 2 cosas. En primer lugar, la expansión de Roma. ¿Qué significaba? Destruían, para que tenía que construir después. ¿Quién construía? Los albañiles y los carpinteros. Y dice, y ahí yo creo que hay Pedro que sabe más de eso, es verdad. O sea, si se destruye todo, alguien que tiene que construir las casas para que habite. ¿Quién lo hacía? Los albañiles y los carpinteros. O sea, ¿hay trabajo? Había trabajo. Y mucho trabajo. Una tenía que verse con la expansión del imperio. ¿Ya? Y en segundo lugar, tiene que ver debido a las principales rutas comerciales y que estaban cerca de donde vivía José. Eso significa que como había rutas, generalmente las carretas eran de madera y todas esas cosas de madera. ¿Quién estaba ahí? Carpintero. Entonces, José tenía trabajo, o sea, él tenía suficiente trabajo para mantener, y le sobraba trabajo. Como algunos dicen, ya no quiero más trabajo, ya estoy suficiente. Bueno, José yo creo que estaba en ese tiempo o así. Ya tengo el trabajo suficiente, mantengo a mis hijos, a mi señora, sin ningún problema, y Jesús me ayuda. Primogénito. Entonces, obviamente, por lo que José pudo haber aprovechado la oportunidad para que junto con Jesús comenzara un próspero negocio familiar y del que después Jesús se tendría que hacer, obviamente, tendría que haberse hecho responsable de ese negocio. Piensen como padre, ¿cierto? Tengo un hijo, ok, este me ayuda, como yo le enseño, hacemos un negocio familiar, después si me voy, queda el negocio y pueden mantenerse mis hijos sin ningún problema. Sabio. Ese era José. Ese era el hijo del carpintero y ese era Jesús. Ese era su oficio, ese era su desempeño como ser humano. Así que, queridos, pensar que Jesús era pobre en el estado como lo pensamos en la actualidad es un error. No hay ningún indicio que el Señor haya sido pobre. Sí, clase media. Como todos. Creo que todos acá. Siendo ninguno pudiente así que digamos está los barricheros. Pero clase media. Él sabía lo que significaba el esfuerzo. Lo sabía. Lo conocía. Lo palpaba. Es debido a toda esa evidencia que, como dije, no podemos concluir que el Señor Jesucristo pertenecía a la clase de pobre de Israel, como algunos de estos hermanos creen. Pensando, ¿viste?
Era porque se hizo pobre siendo rico. Sí, dice que era rico, se hizo pobre, pero rico porque eres Dios, eres dueño de todo. En ese sentido, se hizo pobre. Si comparas ser dueño de todo y hacerte un ser humano de clase media, ¿era rico o no? Sí, era rico. Todo es él. Y se hizo un pobre en comparación a lo que es en realidad. Entonces, pensar de otra forma es equivocar. Y pensar, obviamente, en otro de los argumentos que se plantean es que, pero fíjate que en el ministerio dice que no tenía dónde recostar su cabeza. Vamos a ver eso. Así que él creció en una familia de clase media y que por ende creció con algunos privilegios de la clase que pertenecía, ¿no? Y que obviamente la clase pobre no podía adquirir. Y que al mismo tiempo también pudo desarrollar su negocio con su padre José. Ahora, la pregunta en este punto puede surgir entonces, ¿por qué dice el texto que no tenía dónde recostar su cabeza? Y por eso dije que el contexto siempre ayuda. De hecho, les he dicho en más de una ocasión que un texto fuera de su contexto, ¿qué es lo que es? Pretexto. Y generalmente cuando no se considera el contexto pasa ese tipo de cosas. Uno toma el contexto, mira, dice esto ahí, no lee lo que dice antes, lo que dice después, ahí se acabó el argumento. Y exactamente pasa lo mismo acá. ¿Por qué? Porque si ese es el desarrollo de la vida cultural del Señor Jesucristo, entonces ¿por qué no tenía donde recortar su cabeza? Bueno, eso obviamente es, y eso empezó cuando el Señor Jesucristo inició su ministerio terrenal. Desde ese momento. Antes no era así. Antes él tenía una casa, tenía un lugar que tenía. Pero cuando empezó su ministerio, que es lo que tenemos generalmente en los evangelios, uno ve generalmente casi el ministerio, muy poco de su vida de niño y de adolescente, y lo aparece casi cuando ya es adulto ya y empieza a desarrollar su ministerio con Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Eso es lo que uno ve. Pero obviamente no, eso comenzó más o menos 30 años de la vida del Señor. Y debido obviamente a la comisión que el Padre le había dado, era necesario dejar todo lo que tenía y empezar a cumplir su labor. ¿Cuál era su labor? Predicar el Evangelio. ¿Se acuerdan? Esa era su labor. De manera que en ese ministerio de 3 años, era un ministerio en realidad, digamos, casi como un misionero. Va para un lado, va para otro, predicando por todos lados. Entonces, eso no, ¿cómo se mantenía? Por eso dice, no tengo dónde recostarme en su cabeza, porque en realidad era literal, no tenía. Estaba en el ministerio, tenía que hacer la voluntad del Padre, tenía poco tiempo para desarrollar todo lo que necesitaba desarrollar y el tiempo era presto para él, era necesario cumplirlo. Entonces, hay un contexto, pero eso, obviamente, su pobreza no fue siempre igual. Y es en ese proceso del ministerio del Señor donde las mujeres, queridos, fueron de gran ayuda. Literal. Las mujeres en el ministerio del Señor fueron de mucha, diría que de una ayuda importante a tal punto que ellas eran las que sostenían al Señor. De hecho, Lucas capítulo 8, verso 3 dice eso. Mira lo que dice ahí, Lucas capítulo 8, verso 3. Mira. Lucas capítulo 8. Vamos a leer del verso 1 al 3. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llama Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas mujeres le servían ¿de qué? ¿Quién ponía? ¿Quién se ponía? Las mujeres fueron parte importante del ministerio del Señor. Ellas muchas veces creo que le daban de comer o a sus discípulos también, ya ahí estamos. ¿Por qué? Era parte del proceso. Era parte del ministerio. No es que siempre el Señor fue pobre, vuelvo a decirlo. Fue solo durante el ministerio del Señor donde se ve esa necesidad. Entonces hay que contextualizar. Así que, obviamente, eso es algo importante porque necesitamos entender bien la posición del Señor. Eso nos lleva, obviamente, a una pregunta crucial. ¿Podemos o debemos adquirir dinero y disfrutar de él? ¿Sí o no? Según la evidencia, sí. El Señor Jesucristo era carpintero y tenía dinero.
lo suficiente para mantener a 9. O sea, si uno podía tener dinero, sí, puedes tener. Creo que ese punto podríamos, obviamente, confirmarlo con toda la evidencia que hemos visto, y creo que es en parte lo que tenemos es debido a la actitud que tenemos al momento de recibir el dinero. ¿Qué haces con el dinero? Querido, Dios no te va a dar más porque sabe dónde está tu corazón. Obvio. Si apenas vienes con 1.000.000 de pesos a la iglesia, imagínate te he dado, no apareces. No, ¿quién era este? No me acuerdo, tenemos la foto, a ver, aquí está, pégale a la silla. No se ve. Dios sabe, querido, a quién dar y por qué dar. Sobre todo si la persona tiene un enfoque correcto del dinero. Y reconoce que el dinero no es suyo y que lo que debe hacer es saber administrarlo para con ello glorificar al Señor. Y ahí cuando las cosas cambian, el Señor dice, está entendiendo el punto. A ver, vamos a ver qué tanto lo entiende. Un poquito. Y ahí está la prueba de fuego. ¿Qué hace con el dinero? Bueno, eso es importante notar, querido. Dios quiere bendecirnos en esa área, pero lo va a hacer en la medida en que nuestros corazones entiendan muy bien para qué es el dinero. Ahora, obviamente, debido a eso, cuando una persona entiende para qué es el dinero y que no es un fin en sí mismo, sino un medio para agradar a Dios, puede que Dios te bendiga, porque su corazón tiene obviamente a Dios como primero y a quien sirve y no al dinero. Entonces, tengo dinero, Señor, ¿a dónde lo pongo? ¿Qué hago con él? Ya tengo dinero de sobra, ¿qué hago? Y el Señor te decía, haz esto. Ok, no complica. Y eso el Señor lo ve muy bien. Ya, Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y de hecho, Proverbios 10:22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Fíjate. El Señor es el que enriquece y no añade tristeza. No, al contrario, Dios quiere bendecir al cliente, Dios quiere bendecirte, pero lo va a hacer a la medida en que entiendas de quién es. Esto no significa que Dios bendecirá a todos de la misma manera y de las mismas proporciones. No. Que Dios es un buen padre. Dios no te va a dar un cuchillo para que te mates. No, olvídalo. Aunque tú lo llores. No, olvídalo. No. Porque si no eres fiel en lo poco, si te doy más, peor. Más grande el problema. Entonces mejor no. Quédate con eso poco, aprende. Eso es lo que uno debe aprender, querido. Ahora, ¿cuáles son los medios que Dios nos ha dado para poder adquirir ese dinero? Bueno, creo que hay un medio que todos conocemos, que no nos gusta mucho, generalmente cuando ya llevo un año trabajando, dice, Señor, ya no quiero más trabajo, es el trabajo. No sé que no nos gusta, el trabajo. Bueno, yo sé que no nos gusta, pero querido, ese es el primer medio que el Señor te da para adquirir dinero. Trabajar. Ahora, probablemente hay algunos que puedan pensar que el trabajo es una maldición. Otra vez a trabajar el Señor, ¿por qué tengo este Adán por la culpa de él? Querido, no es una maldición, de hecho, no hay ningún texto de la Biblia, literal, no hay ningún texto de la Biblia que diga que el trabajo es una maldición. De hecho, hay evidencia suficiente para decir que al contrario, el trabajo es una bendición que Dios ha dado al hombre para disfrutar de él y así poder tener para comer. Te voy a dar ejemplos. Génesis capítulo 3, versos 17 al 19, mira lo que dice ahí. Génesis 3, 17 al 19, por cuanto, hablando Dios al hombre, después que comió del fruto, mira lo que pasó. Génesis 3, 17 al 19. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Y uno diría, ¿viste? Ahí dice que es maldición. Ahí no dice que es maldición trabajar. En ningún lado. Aquí vemos, obviamente, que lo que sí vemos es que lo que antes era más fácil para el hombre conseguir, ahora no.
En otras palabras, dice, ¿te acuerdas que comías de así, abundancia, tenías un paraíso para comer todo lo que se te ocurría? Ahora te va a costar. ¿Hasta qué punto? Con sudor. Y ahí está el hombre, dice, sí, amén. Y las mujeres también, te nota que con sudor. Con sudor. O sea, si antes la tierra te producía harto, ahora van a tener que estrellar, sacar la piedra, a veces los camotes, grandotes ahí, sacarla para que la tierra crezca y recién plantar. Y si es que lo hiciste bien, te va a salir fruto. Te va a costar. El texto en ninguna parte dice que el trabajo es una maldición. Dice que por la caída el trabajo se iba a aumentar. Eso sí. Eso sí lo dice. Fíjate que el texto dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. La pregunta entonces sigue en pie. La pregunta, ¿cómo conseguimos el dinero? Y el trabajo, como yo dije, es el medio legítimo que Dios nos ha dado para poder adquirir ese dinero. Otra evidencia que podemos ver de que no es una maldición el trabajo y que el trabajo es un medio que Dios nos da para adquirirlo, es lo que dice Éxodo capítulo 20, versos 2, 9 y 10, considerando también los días de Génesis. ¿Se acuerdan? 6 días hizo Dios todo y el séptimo, ¿qué hizo? Eso de crear, dijo todo listo. Y eso es exactamente lo que dice Éxodo 20, 9 al 10. Dice ahí, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. O sea, nada más. 6 días. De manera que el orden que Dios hizo al mundo y todo lo que habita, más lo que vemos en Éxodo 20, nos muestra que Dios espera que trabajemos. Fíjate, Dios espera que vas a trabajar. Es obvio. Para Dios no es algo que se le ocurrió, no. Que se le ocurrió después de la caída, no. Eso venía antes de la caída. Y para Dios es obvio que el hombre debe trabajar para comer. De hecho, Pablo hace una exhortación a los hermanos. Dice, el que no quiere trabajar, ¿qué hace? Tampoco coma. A ver cuánto le dura el no trabajo. Uno diría, horas. Obvio, tiene que comer. Si no quieres trabajar, no comes. Bueno, facilito, no se complica. Esa es la realidad. Y el Señor espera eso también, porque es obvio. Un ejemplo más que podemos ver, lo encontramos en Efesios capítulo 4, verso 28, sobre lo que Pablo habla en ese pasaje de despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo. ¿Cómo se hace? A veces la gente dice, ok, si antes era, no sé, en el caso de Pablo dice, o en el caso dice si eres enojona o gritona, y en tu casa existían los platillos voladores. Bueno, el que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. Bueno, en el otro caso que Pablo plantea, dice, mira, si eres ladrón, eso dice ahí, y ese es el texto que está ahí, que Pablo utiliza, dice ahí, el que hurtaba, Efesios capítulo 4, verso 28, dice ahí, el que hurtaba, ¿qué debe hacer? Siga hurtando nomás, dele, Robin Hood. No, dice, no hurte más. Y la pregunta obvia de ese ladrón, ¿qué hago? Trabaje. ¿Y para qué? Siempre se pregunta, típico chino, ¿y para qué? ¿Para qué voy a trabajar? Y mira lo que Pablo dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esa es la realidad. Una vida que se despoja del viejo hombre hace lo necesario para agradar a Dios. Aquí tenemos a un ladrón, querido. Y Pablo dice, si ese era lo que tú hacías, ya no debes hacerlo. ¿Qué haces? Trabaja. Pero si no voy a cansar, esa es la idea, que sientas que trabajaste y que hiciste ocupaste un medio legítimo para tener dinero, pero no para tus propios fines, para compartirlo. Y también satisfacer tus necesidades. Es obvio. Obviamente eso, ¿qué hace? ¿Qué hace el trabajo, querido? El trabajo dignifica al hombre. Te da dignidad. La gente dice, se nota que trabaja. Le gusta trabajar. Y está el otro extremo, algunos que le encanta trabajar a tal punto que no se ve en casa. ¿No? Que es la otra parte.
No hay que abusar. No, que la gente dice, sí, él es trabajador, se le nota. Querido, el uso legítimo, obviamente, de esto es el trabajo, que nos permite ver un cambio real en el corazón y también nos comunica que el trabajo dignifica al hombre y nos ayuda en todo eso a glorificar al Señor. Para una cosa más, un ejemplo más, lo vemos en Proverbios 28:19, mira lo que dice ahí. Proverbios 28:19 dice, el que labra su tierra se saciará de pan. Un labrador. ¿Conocen el trabajo del labrador, cierto? Preparar la tierra, que sembrar y todo, y sale la plantita y los frutos y todo el mundo se los come. Lo dice ahí. El que labra su tierra, ¿qué va a tener? Pan. En otras palabras, el que trabaja, ¿qué va a tener? Pan. Mas el que siga a los ociosos se llenará de pobreza. Y hay muchos de esos. Muchos. Ociosos. Y este es un verdadero problema, querido, en la actualidad. Y hoy más que nunca el hombre, y especialmente los jóvenes en la actualidad, de verdad, hacen algo y tienen un concepto equivocado del trabajo. El concepto de ellos es trabajar menos y ganar más. ¿No? No trabajar y ganar. Eso, incluso casi a no trabajar y ganar. Y si gano, genial. Y lamentablemente, no solamente de jóvenes, muchos adultos piensan igual. A tal punto que ahora, en la actualidad, alguien que se le ve que trabaja harto, lo miran casi como una persona rara, un bicho, es un extraterrestre, ¿qué onda? Es un bicho raro. ¿Les gusta trabajar? Casi te tocan así, ¿sí es verdad o no? ¿Por qué? Porque ahora ese es el punto. Entre el que menos trabaja es más inteligente. No, querido, eso no es la realidad. No es lo que Dios quiere. Dios, querido, déjame decirte algo bien directo. Dios condena ese tipo de actitud de perezoso. Dios condena la pereza, querido. No le gusta a Dios no le gusta. No es que me gustan los perezosos. Dios dice, no, aléjalo de mí. Los perezosos no me gustan. Me gusta la gente que trabaja y que se esfuerza y que sabe lo que significa ganarse el pan cada día y que le cuesta. Eso sí. Querido, en la Biblia, gente que Dios utilizó no era perezoso. No hay ningún perezoso. Muéstrame uno. Ninguno, no hay ninguno. De todos los que conocemos que son gente, dice, me gustaría Moisés, Abraham. Querido, todos ellos trabajaban. Todos ellos trabajaban. ¿O tú crees que el Señor llamó a Pedro porque estaba aburrido haciendo nada? Dios llamó a Pedro ¿a dónde? Trabajando. ¿Lo vio trabajando a qué? Echando la red al mar. Ahí estaba Pedro. Querido, el que sabe del pescador sabe que un pescador se levanta por lo menos 3 o 2 de la mañana para pescar. Y si no, imagínate Pedro, 2 de la mañana y después llegar el día, el amanecer y no había pescado nada. ¡Nada! Eso sí que debe ser frustrante, estar toda la noche literalmente y no pescar nada. Querido, Pedro no era un ocioso. Ni Juan, ni Jacobo, ni Santiago, ni nadie de ellos era ocioso. Todos trabajaban. Todos estaban haciendo algo. Su vida, normal. ¿Cuál era su vida normal? Trabajar. De hecho, a tal punto es eso de la pereza, que el libro de Proverbios habla mucho acerca de ese tipo de individuos. Mira, en Proverbios 6, verso 6, habla de la pereza. En el 9, en el capítulo 10, verso 23, en el capítulo 13, verso 14, en el capítulo 15, verso 19, en el capítulo 19, verso 24, en el capítulo 20, verso 4, en el capítulo 21, verso 25, en el capítulo 22, verso 13, en el capítulo 24, verso 30, y en el capítulo 26, verso 13 al 16. Todos esos pasajes hablan del perezoso. O sea, Dios dice algo y dice mucho del perezoso. No le gusta. No le gusta. No le gusta la gente que está, ya me siento aquí, listo, me siento, qué rico. No, párate. De hecho, vamos a ver algunos de estos textos. Mira lo que dice, ejemplo, Proverbios 21-25. Vamos a ver algunos pocos proverbios para que veas qué piensa Dios de los perezosos. Mira, Proverbios 21-25.
Proverbios capítulo 21, verso 25 dice, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos, ¿qué pasó? Encuentra cualquier pretexto para no trabajar. No, es que está muy lejos. No, es que ¿sabéis qué? Es que está muy cerca. No, es que es muy temprano. No, es que me mira feo la jefa. No, ¿o no? ¿Sí o no? Y ahí, yo me sé una chiva, ponte un buque, ¿cierto? No, es que las cajas son pesadas, pero si levantáis galletas, es que son pesadas igual las galletas. ¿Cuánto sobre el 20? ¿De cuánto de esas niños? Y pesan, pero es que para mí son pesadas. Tengo artritis en las manos. ¿Fuiste al médico? No, pero es que siento el dolor. ¿Cómo sabes? ¿Eres médico? No, pero es que siento como que tengo artritis. ¿La pasada, no? ¿Hay gente así? Muchos. Que hasta se inventan enfermedades para no ir a trabajar. A mí me llama la atención. Porque hay gente así. Y hay otros que matan a toda la familia. Literal, literal. Jefe, ¿puedo faltar mañana? Es que se murió mi madre. Vaya, y legalmente vaya no, porque este familiar cercano tiene una semana que hace jefe. Pasa la semana, jefe, se murió mi papá. Qué loco, trágico. ¿Cómo? Es que tenía tanta pena que la semana siguiente se murió mi papá. Y así en un mes mató a toda la familia. Wow, y digo, ¿y este qué tiene? Diríamos en vulgar chileno, es yujin este, que le pasa todo malo. Hay gente así. Porque el perezoso, ¿qué hace? No quiere trabajar. No es que no haya trabajo, no quiere trabajar. Querido, trabajo hay para el que quiere. Y es verdad, el que quiere trabajar va a trabajar en lo que venga y en lo que tenga. Punto, se acabó. A veces hay gente que dice, pero es que yo nunca he hecho esto, querido. Nadie aprende sabiendo. Usted tome sus manos y póngase a trabajar. Una de las cosas que le dije a mi suegra cuando le fui a pedir la mano a mi señora, me preguntó, ¿y en qué trabajas? Bueno, yo dije, soy aprendiz pastoral. Y creo que para ella le sonó como, nada. ¿Qué es eso? Nada. Nada. Dice, ¿qué hago? Le dije, literalmente le digo, pero tengo dos manos y dos pies. Esto me va a servir para trabajar. Y tenía testigo, yo dije, tengo las dos manos y los dos pies, puedo trabajar, no tengo ningún problema. Y gracias a Dios me ha dado la oportunidad de mostrarles, sí, han servido las dos manos y los dos pies. De hecho, el mismo apóstol Pablo dice la misma cosa. Estas manos no hacían útiles. Cuando no ha tenido alguien que le sustente, él dice, tengo trabajo, no hay problema. No se complica. ¿Por qué? Porque sabe que el trabajo es parte de la vida y es normal trabajar. Y querido, si no te gusta trabajar, hacete el ánimo. Dime, me gusta trabajar, me gusta trabajar, me gusta. Todos los días de la mañana, me gusta trabajar. Esa es gente, querido, que entiende el concepto bíblico de lo que es el trabajo. Incluso mira lo que dice Proverbios 13:4, ya que estás en Proverbios capítulo 13, verso 4. No sé si te va a dar más alegría o más pena, pero mira lo que dice ahí. El alma del perezoso desea. ¿Y qué pasó? Me gustaría tener una mansión, no tiene ni casa. Me gustaría tener un auto, pues si ni trabajáis. No te alcanza. No tiene metas. Y aunque las tiene, no la va a alcanzar porque no quiere trabajar. Quiere que se lo regalen. Querido, nada, dice, el deseo del perezoso le mata porque su mano no quiere trabajar. Y el proverbio dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, más el alma de los diligentes, ¿qué sea? Prosperada. Es diligente. Se levanta temprano aunque sabe que está muerto de sueño. Y creo que César, yo me acuerdo cuando íbamos con César a trabajar, me veía con mi tarrita, ¿cierto César? Tarrita ahí, ¿con qué? Con tapón, café. Casi no le echaba azúcar porque a las 5 de la mañana... ¡Ay! Ahí está, querido. Y así creo que todos somos de alguna forma igual. No quieres trabajar, pero tú dices, tengo que ir a trabajar, no tengo plata a fin de mes. Tengo que hacerlo. Eso es el deber, querido. De manera que el trabajo no solo es un medio que Dios te ha dado para ganar dinero, sino que es el medio para que Él sea glorificado. Querido, un creyente que entiende que esto debe estar dispuesto a esforzarse, a rechazar la pereza
y debido a que eso no es la voluntad de Dios, querido. Dios no le gusta a la gente perezosa. Te lo digo con toda su letra. Dios no le gusta a la gente perezosa, le gusta a la gente esforzada. A esa gente le gusta. Ve el ministerio del Señor. Querido, a tal punto, literalmente, a tal punto que cuando se acuerdan que iba a pasar a la barca, dice que estaba tan cansado que se quedó dormido, literalmente lo echaron ahí. El Señor Jesucristo estaba tan agotado que los discípulos lo echaron en la barca, o sea, para que se quede dormido ahí. O sea, imagínate, usted se queda dormido en el pasto, ahí en la tierra nomás. No. Déjalo en la barca. Lo tuvieron que tomar. O sea, si tú dices que no, que el Señor no entiende de esfuerzo, el Señor sabe muy bien lo que significa esforzarse. Muy bien. Al punto de que te tienen que arrastrar para acostarte. Bueno, ese es el punto. Querido, vuelvo a decirte, Dios no le gusta a la gente perezosa. En ningún sentido. Menos en el espiritual. Gente perezosa dice, ya empezó con su pereza. Sabaná la tomó de los pies y se quedó en la casa. Como si nadie más estuviese cansado. Como si él es el único o la única que está ahí. O es el único que hace esto. Y a veces ese es el engaño nuestro, ¿cierto? Es que pasó tal cosa, me pasó tal cosa, querido. No es el único. Todos pasamos por cosas similares. Todos. Todos trabajamos, todos nos esforzamos y todos estamos cansados. ¿O no? Sí. Es algo de normal de la vida. No eres anormal, ¿no? Somos uno más del club. Que te cansas un poco más, ¿cuál es el problema? ¿Te explico? Entonces, querido, el primer medio que Dios utiliza para obtener dinero es tu trabajo. Ahí está. Te voy a enseñar el segundo. Otro medio que Dios también utiliza, es conocido y es bien conocido, pero a nadie le gusta, se llama ahorro. ¿Lo conoces? Te lo presento, para el que no lo conoce. Se llama ahorro. Es un medio que Dios utiliza también. Al creyente, hoy generalmente al chileno, ese concepto es casi desconocido, es como un ovni. Ahorro me suena en algún lado, lo escuché. Pero ese es un principio vital también dentro de las finanzas. El ahorro. Yo lo he aprendido con mi señora hola persona, no sé, a veces digo, pásame la plata porque me la quiero ahorrar toda. Dame plata. Pues es muy ahorrativa y he aprendido a ahorrar con ella. Yo no era nada ahorrativo, porque decía, no, prefiero gastarlo y lo gasto en libros. Para mí los libros, todos los que me conocen saben que a mí los libros me encantan los libros. Yo podía gastarme 300 lucas en libros, no me complica, no me muta. Pero he aprendido con mi señora que tengo que ahorrar. A veces no lo hago, pero ya tengo más o menos la visual del plan futuro y ya. No, si no voy a poder. Pero es algo que a todos nos cuesta. Pero es importante. Es importante. Querido, y a tal punto, obviamente, que si te pudiera preguntar cuántos de aquí ahorran, te lo afirmo que casi nadie ahorra. Te lo afirmo. Digo, ¿tienes algún ahorro? Tengo 100 pesos en el bolsillo, se los paso. Dijimos, ahorro, o sea... Nadie ahorra. Me acuerdo, he escuchado mucho, me gusta escuchar a los abuelos, porque a veces tienen bastante sabiduría en cosas prácticas. Y una de las cosas que muchos de ellos mantienen a la actualidad es el pago en efectivo. ¿O no? De verdad, yo he escuchado abuelitos, ¿y cómo paga usted? No me gustan las tarjetas, pago así. Toma, ahí está. Dice, pero 300 lucas, ¿y cómo lo hizo? Ahorrando. Y uno dice, oh, wow, enséñame el misterio. Como si fuese un misterio. Querido, los abuelos de la antigüedad eran así. Muchos de ellos, ¿qué hacían? Juntaban, de hecho, probablemente, no sé si alguna vez te pasó, que iba donde a veces tu mamá o tu abuelita, pucha, no tengo plata, ¿cuánto te prestó? Sí, me está bromeando. No, y no sabe nada que la señora tiene como 1 millón de bajo la mano guardadito, así como, ¿cómo lo hizo? La señora dice, y te mira así como diciendo, que era secreto. No, en realidad no es secreto.
Es un secreto a voces, todos lo saben, pero nadie lo quiere hacer. Y la ahorro, querido. Mira lo que dice Proverbios 21:20. Proverbios 21:20. Dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato o necio todo lo disipa. Ya, para el que no entienda te lo voy a decir en otra traducción. Dice ahí, en casa del sabio hay riquezas y perfumes, o sea, tiene. Pero el necio gasta todo lo que tiene. ¿Te suena, no? A mí me ha pasado muchas veces, me dicen, ¿tenís plata? A veces generalmente hermanos, no son hermanos, pero sí son compañeros de trabajo, ¿tenís dinero? Y estamos quincenas, ¿cómo no tienes dinero? No. Y ya me tenían de casero ya, porque mi señora decía, ya, pero todos los meses te están pidiendo. Ustedes ganan lo mismo que yo, no tengo idea qué hacen con la plata, pero se la gastan. Bueno, ahí está, total, me la devuelven. Después no le presté más y buscaron a otro. Pero ese otro le cobraba comisión. Dije, oye, le hubiese cobrado comisión. ¿Por qué no le cobré comisión? Me hubiese ganado un poco más de plata. Pero es algo interesante, querido. Porque acá dice, el sabio siempre tiene. Siempre tiene. ¿Por qué? Ahora. Y el necio que hace lo gasta todo, como si mañana no va a pasar nada, querido. Algo que he aprendido con el tiempo es que generalmente hay circunstancias que vienen a futuro y ahí quédate. Si se te enferma un hijo, ¿qué haces? Me consigo, pero es que no es la idea. ¿Cómo lo haces? Es que no sé, ¿cómo lo hago? Ahorrando, pues, querido, así se hace, ahorra plata. Uno no sabe lo que viene al futuro y es necesario ahorrar. Es sabio ahorrar. Y eso te ayuda a ver otras cosas que puedes alcanzar sin necesidad de tener créditos. Si yo te puedo recomendar algo, y si tienes sal, de verdad te lo puedo recomendar, si vas a tener crédito, ten uno, nada más. Uno más. Y con ese, listo, ese es mi amigo, ahí y de vez en cuando le veo. No, a veces hay gente que dice, ¿cuántos créditos tengo en este? Si todos los bancos lo conocen. Y el problema es que a todos los bancos le deben. Querido, no. Un buen administrador va a decir, ok, con uno nomás. ¿Por qué? Conoce su naturaleza, querido. Hay que ser honestos con nosotros mismos. Si tengo más gastas. ¿O no? ¿Sí es verdad? Uno dice, no voy a gastar más. Es mentira, querido. Entre más tienes, más gastas. ¿Cómo? No tengo idea. Pero uno dice, no, es que me gustó esto. Antes no te gustaba, ahora te gustó. Y no digo que sea malo. Lo que digo es que a veces no entendemos que somos administradores y necesito ser un buen administrador. Y para ser un administrador tienes que ser una persona que trabaja y que le guste trabajar, y segundo, que sepa ahorrar. Te lo digo, muchos de nosotros tenemos hijos. ¿Qué haces si tu hijo se enferma? ¿De dónde sacas? Y uno dice, me consigo con él, ya tiene esto, como toda la cartera de prestamista, ¿cierto? No, sí tengo, pero en realidad no tienes. De manera que una persona sabia apartará algo de su riqueza, algo de lo que ya posee para momentos difíciles o para momentos inesperados. Lo va a hacer. Yo tengo algo por ahí guardadito. Tranquilo, puedo salvarme con esto. Mientras tanto, no hay problema. Ahora, como dije, ¿quién hace eso en la actualidad? Nadie, casi nadie, muy pocos. Generalmente lo que hacen ese tipo de cosas son gente que conoce algo del dinero. Y casi generalmente son gente que tiene harto dinero. ¿Te has preguntado, no? Fíjate, ellos tienen ahorro y tienen activos, que significa posesiones, dinero. Lo tienen, ¿por qué? Saben invertir, que esa es otra forma de ganar dinero. En el pasado, como dije, los abuelos nos pueden enseñar mucho de eso, de cómo es ahorrar, y de hecho algunos lo practican en la actualidad. Ahora, mira, si no me entiendes a mí, te voy a poner un ejemplo con los animalitos, ¿ya? Para que seamos más didácticos. Mira, Proverbios capítulo 30, verso 25. Ahora, por si acaso no me digas a mí porque yo no lo inventé. Dios te dijo, mira esto, por si acaso, mira. Proverbios 20, 25 nos habla de las hormigas. Estas pequeñas cosas que sobre todo en este tiempo que molestan, ¿cierto? Aparecen en todos lados. Mira lo que hacen. ¿Por qué aparecen generalmente en verano? Cuando estamos todos de vacaciones y disfrutando de las cosas, ellas están trabajando. Mira lo que dice ahí. Proverbios 30, 25. Las hormigas pueblo no fuerte.
Eso dice, ¿cierto? ¿Qué dice? Las hormigas, pueblo no fuerte. ¿Y qué hace? En el verano preparan su comida. En el verano preparan su comida. O sea, cuando estamos todos happy hours, ¿cierto? Estamos en las vacaciones, vamos ahí en Cancún, en Hawái. ¿Qué están haciendo allá? Trabajan. Están laborando. ¿Para qué? Para que no les falte en el invierno. Productivas, ¿no? Productivas. Y preventivas también. Están previendo algo que posiblemente no van a poder hacer en el verano. ¿Por qué? La lluvia los mata. Querido, eso es. Cada vez que veas a una hormiga, ahora dices gracias hormiga porque me enseñan, tengo que ahorrar, tengo que juntar. Hay cosas que no puedo prever, que no puedo saber, pero sí puedo ahorrar para ellas. Dice, pueblo no fuerte, si de verdad hasta mi hijo lo mata. Me dice, mira, el bicho, hormiga. Dice, oh, murió hormiga. Pero dice, pueblo no fuerte. Literalmente dice, ahí sí, pueblo no fuerte. Y en el verano prepara su comida. Otra versión, me gusta otra versión que dice así, las hormigas, ahí sí, las hormigas, gran ejército sin fuerza, que asegura su comida en el verano. ¿Sabe? ¿Por qué no ves a las hormigas en el invierno? Están todas escondiditas comiendo. Mientras aquí estamos nosotros, que trabajando en el invierno con la lluvia. Ahora ya dicen, no, yo prefiero trabajar en el verano donde no hay lluvia. Y en el invierno descanso. Tranquilo. Preventivas, obviamente, en su forma. Ahora bien, una forma de ahorro, querido, es la inversión de los recursos que uno tiene, que también puede hacerlo. ¿Qué hace? Colócalas en el banco. Hace poco hablamos con un amigo que también le gusta ahorrar. Me dio una buena idea, dijo, pero métela en un ahorro donde sea por UF. Buena idea. ¿Por qué? La UF nunca baja, querido. La UF siempre sube. Dije, buena idea, ahorro por UF. O sea, en un año ahorrando, como la UF sube y nunca baja, vamos a tener platita. Y a mí me gusta. Yo creo que a todos nos gusta tener plata, la cosa es cómo lo ocupo. Querido, ahorra. Ve medios, hay hartas formas, muchas formas de ahorrar. Pero ese ahorro puede convertirse en ganancia en la medida en que tú inviertas ese dinero. No lo gastes. Una cosa que he aprendido, como te dije, de mi esposa es que es súper ahorrativa. Y a veces me saca, literalmente me dice, saqué tanto. ¿Y para qué? Ahorrar. Con ese tipo de la cosa sin problema. Saca. Pero gracias a Dios que a veces esos ahorros nos han ayudado. Mira, aquí tengo plata. Hay muchas ideas en que puedes ahorrar. Una es esa, como te digo, ahorro en un banco, con UF que existe. También están los ahorros previsionales, que son voluntarios. 5 lucas. Me dice, ¿pero qué son 5 lucas? Pero plantea todo el que son 5 lucas en 20 años. Es dinero, querido. Aunque tú no lo veas. Es dinero. Y esa es la idea. Ahorra. Para invertir. No para gastar. Y si lo vas a gastar, que sea por temas de emergencia puntuales, ¿cierto? Que a veces me dice, me pasó tal accidente, ¿qué hago? ¿Cómo? ¿De dónde saco? Bueno, ahí tienes para sacar, no tienes que pedir préstamo ni nada, ahí tienes para ir a gastar. Y no debo nada a nadie. Estoy bien. A todo eso, algo querido que generalmente los creyentes ignoran es que la Biblia dice, no debáis a nadie nada. Eso dice el texto bíblico, dice, no debáis a nadie nada. Al que respeto, al que honra, yo diría que dinero, dinero. Querido, a nadie te debas. En lo posible, no tengas deudas. Ahora, yo sé que es imposible en este país porque obviamente para tener casa hay que endeudarse. Es normal, ya es obvio. En la educación ya es obvio, pero hay deudas que no son necesarias. ¿O sí? Uno dice, sí, que necesitaba el PlayStation 5. Era necesario, pero sin eso no puedo vivir. Querido, esas son cosas innecesarias. Que no necesitas gastar en algo así. Ahora, si tienes el dinero y puedes darte esa... dale, no hay problema. Pero generalmente no lo tienes. La clase media no tiene ese tipo de recursos. Generalmente ocupamos ¿qué? La Master Clock, como dice alguien por ahí, ¿cierto? Y después te cobran eso y dices, ¿dónde sacó eso?
Tienes que pagarlo para hacer Pro. Después ahí estás pagando como 50 años la cuestión. Querido, hay gastos que son innecesarios. Y uno debe también aprender de eso. ¿Qué cosas es necesario? ¿Qué cosas son lujos? ¿Y qué cosas puedo dármelos porque tengo el dinero para hacerlo? Sin tener que verme ajustado. ¿Se fijan? Eso es importante. Y una última cosa que podemos aprender es, no solamente, vimos 3. Trabajo. ¿Cómo obtenemos dinero? Trabajo. Segundo, ahorrando. Tercero, planificando. Y eso es peor que ahorro. ¿Quién planifica gastar? Nadie. Si yo te dijera, mira, hay uno que planifica que gasta. Pero en lo general, nadie lo hace. Nadie lo hace. ¿Qué gaste? Como que ese es el problema actual nuestro. Estamos tan inmersos en esta sociedad que pareciera que aunque nos vendan la pomada, la creemos. Llévese ya el último plasma de 800 metros cuadrados. Y digo, ¿qué? Oh, quiero esa tele. La necesito, es que estoy ciego. Y dice, pero ¿para qué quieres esa tele? Es que estoy ciego. Querido, no es necesario. A veces, como te digo, hay cosas que son necesarias. Y apunta a eso, y hay cosas que no. Ahora, si puedes comprarlas sin verte comprometido, cómpralas. No hay problema. Pero en el común de la gente, ¿no? De clase media, no hace eso. No planifica lo que gasta. Lo gasta. Y después dice, uy, ¿y de dónde tengo esta deuda de 50 años? Ah, de la tele de 800 metros cuadrados. Uy, tanta plata. Bueno, pero se me quedan poquitas. Ya como 30 pagar y quedan como no sé cuántas más. No, pero me queda poquito. No, esas cosas así, a veces somos así. Lamentablemente a veces hay más mujeres que hombres en esa área. Miren la oferta, ¡oh, la oferta! Y el hombre viene y dice, pero si es lo mismo que si compré dos. Ah, de veras. Y a veces hay hombre igual. Mira la oferta, la oferta. ¿Sí? Había me acuerdo un video de unos hermanos que se hace consejería matrimonial. Hace la misma cosa. Decía que a veces, ¿por qué los vendedores de estas tiendas se acercan a los hombres y lo compensan y casi lo tienen ahí? Dice, wow, compre esto, compre el carbón, compre. Le dice, sí, verdad, necesito el carbón, tengo que llevar el carbón. Llega la señora, ¿y qué está comprando carbón? Pero si no tenemos ni chimenea, ¿para qué queréis carbón? Ah, de veras. A veces somos así. Querido, el consumismo es así. Te ofrece algo que no necesitas. Y te hacen pensar que lo necesitas como si lo necesitases. Pero en la vida real no lo necesitas. Puedes seguir desarrollando tu vida normal sin ningún problema. Otra forma de invertir, querido, de poder tener dinero es planificando en qué gastas ese dinero. Una de las cosas que me he dado cuenta y que a algunos les he compartido es que las personas que tienen vicios, generalmente se les va el dinero ahí. Y no es poco, es mucho dinero. Te lo digo porque yo trabajo con incrédulos. Y yo sé lo que hacen con el dinero, que me quieran vender la pomada a otra cosa, yo sé lo que hacen con el dinero, muchos de ellos. Hace poco un amigo incrédulo me dijo, ¿sabes qué, Ricardo? No quiero seguir gastando, no quiero hacer eso porque tengo una familia. Y yo sé, sí, tenés familia, tenés un hijo, de la misma edad que el mío, le dije. Tienes que ocupar y saber ocupar el dinero y el tiempo. Sí, me dijo, y generalmente antes de salir con licencia, me dijo, no estoy haciendo nada malo, me dijo. Ahora veo el dinero, ¿viste? El dinero se está yendo por otro lado. No es que no tenía, pero lo malgastaba en cosas que no eran necesarias. Y le estaban haciendo daño a él. Y por ende a su familia, porque no tenía. Dice, te estáis consumiendo los pañales de tu hijo. Literal, te estáis consumiendo los pañales de tu hijo. Lamentablemente el mundo a la actualidad piensa así. Y a veces el creyente igual. No, si voy a tener, te compraste no sé qué cuestión y después, y tu hijo, papá, necesito esto, es que no tengo plata. ¿Y qué? Ahí está, pues. Ahí está la plata. En la televisión de 800 metros cuadrados, ahí está la plata, ahí está. Querido, ¿podemos ganar dinero? Sí. ¿Y Dios quiere que seamos esforzados para ganarlo? Sí. ¿Dios quiere bendecirnos? Sí.
pero Dios te va a bendecir en la medida que entiendas que todo es de Él, que debes trabajar para obtenerlo, que debes ahorrar para el futuro y que debes planificar cómo gastarlo. ¿Entiendes? Vamos a ver. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, porque nos bendices, Señor, y nos ayudas. Y gracias, Señor, porque una vez más vemos que necesitamos de ti, necesitamos sabiduría para saber cómo invertir, cómo ocupar el dinero que tú nos das. Señor, estamos tan inmersos en el materialismo de este mundo que a veces no nos damos cuenta que lo que queremos es solamente consumismo, nada más. Ayúdanos, Señor, a poder ser, Señor, personas que damos, pero también que trabajamos, que nos encante trabajar, que nos guste trabajar, pero no para gastar solamente, sino para compartir con el que padece necesidad. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros y porque nos enseñas, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.